Hola, mi nombre es Yolanda y esto es Yoga en Clave Rural. Este vídeo va exclusivamente de Ayurveda y voy a intentar explicarte de una manera muy sencilla qué son los dosas. Primero tenemos que tener en cuenta que Ayurveda es la medicina tradicional de la India. Es una ciencia milenaria que desarrollaron unos sabios llamados rishis a través de los medios que disponían en aquella época, que era básicamente la observación, el lanzamiento de hipótesis, la comprobación de que esa hipótesis era cierta o no, y luego pues lo aplicaban, ¿no? Y ahí fueron cuando fueron desarrollando los diferentes, la estructura de lo que es la Ayurveda. Ayurveda es una ciencia que te va a conectar con la esencia de la naturaleza. Estas personas, estos sabios, observaban los diferentes fenómenos que ocurrían en la naturaleza y como nosotros también formamos parte de la naturaleza, entendieron que esos fenómenos también podían desarrollarse en nuestro interior. Siguieron observando, lanzando hipótesis, experimentando y corroboraron que efectivamente esos fenómenos de la naturaleza se daban en nuestro interior. Por lo tanto, algo que hay que tener en cuenta y tener muy presente son los diferentes elementos de los que se compone la naturaleza. Para Ayurveda son 5 los elementos. Para nosotros son 4. Hay uno más porque Ayurveda tiene en cuenta el espacio, cosa que aquí en Occidente pues solamente tenemos en cuenta el aire, el fuego, la tierra, el agua. Vamos a pasar a una pizarra y voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible. Muy bien. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, empezamos por los 5 elementos. Como que la base fundamental de donde partimos es la estructura más básica y a partir de ahí vamos a ir creando y construyendo qué son los dosas. En primer lugar, dentro de los elementos vamos a ir desde el más sutil hasta el más pesado, desde el que apenas es imperceptible hasta el más denso, el más tangible. El primero sería el éter. En Ayurveda, este éter se le denomina en sánscrito akasha, que bueno, éter también es espacio. El siguiente sería aire, que sería vayu. A ver si lo escribo bien, vayu. Después de aire viene el fuego, tejas. ¿Vale? Estos son los nombres en el sánscrito que podemos encontrar en los textos de Ayurveda. Después del fuego viene el agua, que se llama jala. Y por último, la tierra, Prithvi. Bien, pasamos a definir cada uno de estos conceptos. El espacio es el más sutil de todos los elementos y no lo podemos tocar, no lo podemos ver, realmente es el vacío, ¿no? Sabemos que hay espacio porque hay 2 elementos separados entre sí. Por ejemplo, si yo pongo mis manos una enfrente de la otra, lo que queda en el centro es el espacio. Dentro de ese espacio cabe la posibilidad de que se genere todo, pero ahora mismo está lo no manifestado. Por lo tanto, va a ser sutil, casi imperceptible y hueco. El siguiente elemento que tenemos es el aire o vayu. El aire lo podemos percibir pues a través de la vista, por las copas de los árboles que se mueven, a través del tacto, con el roce de la piel,
Y de este aire podemos obtener sus cualidades, por lo que nosotros percibimos. Podemos ver que el aire genera movimiento, que es movible. Podemos ver también que el aire, al roce de la piel, al roce con la ropa, la seca, por lo tanto el aire es seco. Y también podemos percibir que el aire baja la temperatura, por lo tanto es frío. Seguimos bajando en el escalafón de los elementos hacia el fuego, mucho más tangible que el aire, se puede observar, y cuando nosotros observamos un fuego podemos ver que sus llamas son fluidas, podemos percibir que es caliente, podemos incluso percibir en nuestra propia piel, si nos quemamos, que ese fuego penetra al interior. Cuando nos hacemos una quemadura y luego vamos al grifo a aplicarnos agua fría, podemos notar que ese fuego ha penetrado, aunque a lo mejor no ha hecho daño, pero sí que ha penetrado muchísimo. Entonces esa sería otra cualidad del fuego. Hemos dicho que el fuego es fluido, que es caliente, que es penetrante. El agua, jalá, podemos observar en ella que es densa, que ocupa un espacio, que también es fluida, es líquida y tiene una propiedad química que es que sus moléculas se unen por un puente de hidrógeno, y ese enlace le da la propiedad de que puedan adherirse a otras sustancias. Por lo tanto, realmente el agua lo que está generando son nuevas estructuras moleculares. Y por último tenemos la tierra, o Prithvi. La tierra es el elemento más denso, más tangible, podemos tocarlo, meter las manos ahí y ver que no lo podemos atravesar. Por lo tanto, va a ser denso, va a ser frío, va a ser pesado. Todos son atributos de la tierra. Pues bien, estos sabios, en su método de observación, pudieron correlacionar los diferentes elementos y observar que estos elementos no funcionan de una manera independiente, sino que siempre hay dos elementos que están trabajando juntos a la misma vez, tanto en los fenómenos de la naturaleza como luego lo llevaron y lo observaron en nuestro organismo. A la unión del espacio y del aire le llamaron Vata. A la unión del fuego y el agua le llamaron Pitta. Y puedes pensar, bueno, el fuego, el agua apaga el fuego. Sí, pero en este sentido, el fuego hemos dicho que es penetrante, que es caliente. Si no hay algo que lo contrarreste y que lo sostenga, por decirlo de alguna manera, el fuego va a destruir. Por lo tanto, para que el fuego actúe y con sus cualidades, también va a ir asociado a una cualidad, a la cualidad fría que tiene el agua y a la cualidad pesada que contrarresta la cualidad tan ligera que tiene el fuego. Y por último, de la unión del agua y la tierra salió Kapha. Bueno, más que salió, los sabios lo nombraron Kapha. Si vemos Vata, Pitta y Kapha, realmente es una clasificación de cómo los elementos se unen entre sí para actuar. Actuar, como he dicho, tanto en los fenómenos de la naturaleza como en el interior del organismo. Estos sabios los vieron como tres entidades que actúan y que tienen funciones diferentes. Cuando lo asociaron con el organismo, pudieron ver que en Vata predominaba el elemento aire. Y como hemos dicho, el aire genera movimiento. Por lo tanto, las funciones de Vata dentro del organismo van a estar relacionadas con la movilidad, con la movilidad.
a ver si lo escribo bien, es decir, con el transporte de nutrientes, transporte de sustancias, con la circulación de la sangre, la circulación de la linfa, la circulación de los impulsos neuronales también. Observaron también que Pita y Kapha tenían otras funciones que nosotros en Occidente lo vamos a relacionar con las funciones metabólicas. Pita, dentro del metabolismo tenemos dos funciones, que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la ruptura de moléculas grandes en moléculas más pequeñas para que puedan ser transportadas y luego digeridas por las células, y dentro de este catabolismo hay un desprendimiento de energía, y ellos lo asociaron con esta actividad a Pita, ¿vale? Por lo tanto, Pita es el catabolismo. Y cuando hablamos del catabolismo estamos hablando no solamente de nutrientes, de alimentos, sino también estamos hablando de todo lo que nosotros percibimos a través de los ojos o a través de la piel, a través de los órganos de los sentidos, que son los receptores, y el contacto que nosotros tenemos con el exterior. Todo eso percibimos. Pita, a través del catabolismo, lo digiere a través de ese fuego, que es con todos los atributos que tiene del fuego. Si no estuviera ese fuego controlado con el agua, como hemos dicho anteriormente, realmente los nutrientes los degradaría por completo y no nos serviría para mantenernos. Y Kapha lo relaciona, lo vamos a relacionar en Occidente, con el anabolismo. El anabolismo es la creación de estructuras a partir de sustancias más simples. Necesitan energía para que esas estructuras se formen, y pueden ser desde estructuras, nuevas células, paredes celulares, tejido adiposo, tejido muscular, etc. Y fijaros bien, porque este anabolismo, que estamos hablando de creación de estructuras, está muy relacionado con la propiedad del agua, con ese puente de hidrógeno de creación, o sea, de esa ruptura de ese puente de hidrógeno y la asociación con nuevas sustancias y la creación de nuevas sustancias a partir de otras. Bien, pues como vemos, estas tres entidades, Vata, Pita y Kapha, están continuamente en nuestro organismo realizando sus funciones. Funciones de transporte para Vata, funciones metabólicas para Pita y Kapha. Y algo que suele pasarnos cuando nos acercamos a Ayurveda es buscar esas tablas en las que vamos poniendo nuestras características y para ver cuál es nuestra constitución, si somos más Vata, si somos más Pita o si somos más Kapha. Esas tablas nos dan nuestra constitución, pero porque tenemos más cualidades desarrollándose, o más cualidades desarrollándose de esta entidad dentro de nuestro organismo, pero no significa que en nosotros no estén las otras dos entidades, porque se necesitan y se interrelacionan y se intercomunican para poder, para que el cuerpo, para que el organismo realice sus funciones de la mejor manera posible. También hay un concepto en Ayurveda que es dónde se localiza, ¿no? Te pueden decir, bueno, Vata se localiza en esta zona, Pita lo puedes localizar en esta zona y Kapha en esta otra del cuerpo. Voy a poner en la pantalla una imagen que habla precisamente de esto. Si el ratón me responde, aquí. Esta imagen, que está sacada de un libro de Ayurveda con unas ilustraciones preciosas,
Seguramente crearé un vídeo hablando de los 5 libros de Ayurveda indispensables, pero ahora mismo vamos a quedarnos únicamente con la imagen. Podemos ver cómo por aquí tenemos los diferentes elementos y cómo van creando, es la unión de estos elementos, las diferentes entidades o la clasificación que le da Ayurveda a su unión. Aquí vemos a Kapha con la tierra y con el agua, vemos a Pitta con agua y aquí lo llaman Agni, sería Tejas, pero bueno, Agni también está bien porque Agni es fuego. Y aquí tenemos a Vata con Akasha, que es el espacio, y Vayu, que es el aire. Pues bien, podemos, estas tres entidades, podemos localizarlas en zonas concretas del organismo cuando no funcionan correctamente. Cuando alguna de su función, ya sea la función de transporte de Vata, la función del catabolismo de Pitta o la función del anabolismo de Kapha, no se realizan de manera correcta. Por lo tanto, va a haber un acúmulo o un desequilibrio de esta entidad o de un elemento concreto de esta entidad en alguna zona del cuerpo. Por eso decimos que, por ejemplo, Kapha lo vamos a encontrar o lo vamos a percibir mucho más intenso en la zona de los pulmones, porque cuando hay un desequilibrio de Kapha que va a venir por un exceso del elemento agua, vamos a tener mucosidad y esa mucosidad la vamos a percibir sobre todo al nivel de los pulmones. Cuando hay un desequilibrio de Pitta que va a venir por un exceso del fuego, lo vamos a sentir y lo vamos a percibir sobre todo en el estómago. Y esto puede ser perfectamente pues un ardor, ¿vale? Una digestión que concluye con ardores. Y cuando hay un desequilibrio de Vata, como Vata tiene el elemento que predomina en él es el aire, lo vamos a notar sobre todo en el intestino grueso y en el intestino delgado. Lo vamos a notar ahí sobre todo en sus primeras manifestaciones porque imagina que Vata está moviendo el nutriente a través de todo lo que es el tubo digestivo, llega al intestino donde hay absorción de nutrientes y ahora resulta de que Vata no funciona bien. Bueno, pues esos nutrientes no se van a absorber bien, no se va a movilizar el alimento a través del intestino y al final podemos conseguir que aparezcan síntomas como flatulencia, como diarrea por un exceso de movimiento o estreñimiento por una falta de movimiento. Y bueno, hasta aquí más o menos es lo que os quería contar en lo que es el funcionamiento de los tres dosas o qué es el concepto de los tres dosas. En resumen, hemos visto que Ayurveda es la medicina tradicional de la India, cómo estos sabios lograron desarrollar esta ciencia a través de la observación, de la formulación de hipótesis y la contrastación de los resultados de esa hipótesis, de los experimentos de esa hipótesis. También hemos visto la definición de los 5 elementos para Ayurveda, cuáles son los atributos característicos de estos 5 elementos, cómo se combinan estos elementos entre sí para dar la clasificación de Vata, Pitta y Kapha y cómo llevado ya a nuestro concepto occidental qué realmente es Vata, qué es Pitta y qué es Kapha. Hemos definido que Vata era el transporte, el movimiento de todas las sustancias y nutrientes a través del organismo e incluso los movimientos que puedan tener los diferentes órganos, como por ejemplo los movimientos peristálticos del esófago o del abdomen cuando hace la digestión.
incluso los movimientos de los diferentes asociados al estómago para segregar las diferentes sustancias, como puede ser el hígado o el páncreas, la vesícula biliar o el páncreas, que segrega esas sustancias al intestino delgado para poder hacer la digestión. Hemos visto que pita y kapha se relacionan con las reacciones metabólicas, pita concretamente con el catabolismo y kapha con el anabolismo, y luego lo hemos llevado a cómo observar y cómo podemos percibir estas tres entidades en el cuerpo, y que realmente la percibimos cuando hay un desequilibrio o un mal funcionamiento de algunos de los elementos que los forman, que los conforman. Hemos visto que kapha solemos percibirlo o solemos encontrarlo más fácilmente a la altura del pecho, a raíz de los pulmones, cuando hay un mal funcionamiento y se produce mucosidad, también exceso de salivación. Son todos síntomas de que hay un kapha que está muy acumulado, muy en exceso. Pita en el estómago, y justo ahí están los ácidos del estómago trabajando, y podemos notar cuando no trabaja bien pita cómo puede haber esas sensaciones de ardor en el estómago después de una digestión o durante una digestión, perdón. Y luego podemos ver vata en la zona del intestino con síntomas como flatulencia, como estreñimiento o diarrea. Y realmente los percibimos porque no están realizando su función correctamente. Si estas entidades, si vata, pita y kapha, realizan sus funciones de una manera correcta, no tendríamos por qué sentir nada, porque son reacciones involuntarias que se realizan a través del cuerpo. Únicamente percibimos su existencia cuando algo no funciona bien. Bueno, espero que esta explicación te haya sido útil. Ya me gustaría haber recibido una explicación como esta cuando yo empecé a estudiar Ayurveda. En mis inicios compraba muchos libros sobre Ayurveda y claro, cuando compras libros sobre Ayurveda que están escritos por doctores de medicina Ayurveda que son originarios de la India, pues todos estos conceptos no te los hacen a un lenguaje, no te los transmiten o no te lo traducen a un lenguaje occidental que nosotros podamos entender y comprender. Por eso he creído necesario, antes de hablar y crear más vídeos sobre Ayurveda, que hacer una serie de vídeos, y voy a intentar seguir haciendo vídeos de este tipo, donde poder explicar estos conceptos de la manera más sencilla posible para nuestra mentalidad occidental, para que estos conceptos, cuando tú empieces a indagar en Ayurveda, no se te hagan tanta bola. Y nada, simplemente para terminar, si te ha gustado este vídeo, bueno, le puedes dar me gusta, te agradezco que le des me gusta, te agradezco que te suscribas a este canal de YouTube, y te agradezco que me comentes algo, pues para que yo sepa que este vídeo te resulta interesante, de que te ha servido de algo y me motive para poder hacer más vídeos de este tipo. Me puedes encontrar también en Instagram, @yogaenclaverural, y bueno, tienes mi página web, que tengo un boletín, una newsletter que voy sacando mensualmente, que te puedes suscribir totalmente gratuita. Es una newsletter donde voy mensualmente haciendo algún tipo de artículo que yo creo que es interesante, relacionando pues temas de Ayurveda con nutrición Ayurveda, con nutrición occidental. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y namaste.